Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones. Bienvenido a tu programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, conmigo, la doctora Wanda Pérez, llevando a tu hogar contenido de salud de voz especializada para tomar decisiones acertadas en relación al manejo de situaciones cotidianas y, por qué no, complejas que se presentan en la salud del entorno familiar, individual o incluso social. Como siempre, de voz especializada traemos hoy a nuestra querida doctora, la doctora Juliane Núñez, la cual es médico pediatra, especialista en gastroenterología pediátrica y además tiene una especialización en nutrición con intervención nutricional en pacientes del espectro autista. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo está? Para mí un placer estar aquí acompañándote el día de hoy en este programa. Gracias, doctora, por aceptar la invitación, sabiendo que las jornadas y los compromisos siempre son muchos en el área de la salud y que se tome un momentito de su tiempo para poder ayudarnos a difundir información de salud es muy grato, así que gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Doctora, usted sabe más que mucha gente los problemas que cada vez se acarrean en nuestro sistema, en nuestra población. Es palpable el sentir de los padres en relación a la alimentación de los niños con trastornos del espectro. Desde su óptica, doctora, ¿cómo usted ve socialmente el comportamiento de esta enfermedad desde el punto de vista de la alimentación de los niños? Bueno, los trastornos del espectro autista, la alimentación va a jugar lo que es un papel fundamental, porque este es un niño que tiene necesidades especiales, sobre todo en torno a lo que es las alteraciones neurosensoriales. Entonces, al estar presentes estas necesidades, este va a presentar lo que es una selectividad alimentaria, rechazando ciertos alimentos por lo que es su sabor, su olor, su color, su textura, su sonido, y esto afecta a lo que es la aceptación de los alimentos y por ende una nutrición adecuada en estos pacientes. Entonces, claro que sí, que es preocupante para muchos padres porque hay niños que tienen una selectividad importante y solo aceptan entre 1 y 5 alimentos, por lo cual no reciben los nutrientes requeridos para lograr un adecuado funcionamiento y una adecuada nutrición. Doctora, desde el punto de vista de los diferentes grados en los que se ha querido clasificar los niños del espectro, ¿todos suelen tener algún grado de problema de alimentación en este sentido? No, no todos. Recordemos que el espectro es muy amplio. En este sentido, podemos tener niños de alto funcionamiento y niños con necesidades de apoyo que van a variar de este tipo, que pueden requerir mucho apoyo, y otros niños que pues van a requerir un apoyo mínimo. Recordar siempre que el espectro autista es una condición del neurodesarrollo y que no todos los pacientes van a presentar la misma sintomatología, sino que lo que está presente en uno no necesariamente va a estar presente en el otro, por lo cual siempre el tratamiento debe ir orientado a las necesidades de nuestros pacientes. Entonces, atendiendo ya este sentido, vamos a tener niños que van a tener una alimentación completamente normal, sin ningún síntoma gastrointestinal ni selectividad. Sin embargo, vamos a tener otros niños que van a tener una marcada selectividad alimentaria y también van a asociar trastornos gastrointestinales. Y eso es interesante que usted nos lo comente, porque
claro, ya estaríamos diciendo que no solo se trata de que hay un problema de selectividad, sino que también pudieran haber trastornos, digamos, gastrointestinales que estén asociados directo o indirectamente al espectro. En este caso, ¿debería todo niño, doctora, con un diagnóstico de síndrome del espectro ir a una consulta de gastroenterología pediátrica? Realmente sí es importante la evaluación, ya que cada vez más hay más evidencia científica de que aproximadamente un 39 a un 69% de los pacientes con trastorno del espectro autista van a manifestar síntomas gastrointestinales. Dentro de estos, los más frecuentes van a ser el dolor abdominal, el reflujo gastroesofágico, las alteraciones del patrón evacuatorio. Algunos pueden manifestar diarrea recurrente, otros estreñimiento. ¿Qué sucede en este caso? Que dependiendo del grado de funcionalidad de este niño, un autista no verbal no va a poder comunicarnos estas manifestaciones específicamente. Entonces hay niños que van a presentar algunos signos físicos, se presionan la barriguita, se golpean el abdomen, tienen alteraciones en el patrón de sueño, algunos empiezan a comer objetos que no se comen, lo que se conoce como pica, y sobre todo lo que sí podemos ver, que son las alteraciones del patrón evacuatorio, van a orientarnos acerca de que este paciente puede tener síntomas digestivos. Entonces, en estos pacientes siempre es importante una evaluación gastrointestinal para nosotros poder definir si este paciente presenta estos síntomas o no. ¿Es correcto, doctora, que haya medicación desde el punto de vista de suplementación alimenticia en todos los pacientes, sobre todo de manera, digamos, autónoma? Hemos visto que hay un auge con la creencia de la funcionalidad más adecuada, o sea, un mejor funcionamiento en los pacientes del espectro a raíz del consumo de multivitamínicos, etcétera. ¿Sería adecuado que los padres por sí mismos tomaran decisión de suplementar, de dar vitaminas o otros suplementos a sus hijos? Bueno, no es adecuado que ningún padre, ningún familiar tome la conducta de automedicar un paciente, ni siquiera en un paciente neurotípico que no padezca ninguna condición, mucho menos en un paciente que ya estamos hablando de que tiene una condición asociada, que como sabemos viene también con una base genética y ambiental. Entonces, como en todo, siempre esta suplementación debe ir bajo supervisión médica, ya que como hemos estado hablando, no todos los pacientes van a tener las mismas alteraciones ni las mismas necesidades. Entonces siempre debo evaluar mi paciente, hacer su examen físico, su historial clínico, sus analíticas, para yo verificar qué deficiencias nutricionales tiene este paciente y suplementar en base a las deficiencias que nosotros estamos encontrando. Y esto es a raíz de ver cómo ha ocurrido una tendencia en los últimos meses de algunos padres que hablan de que con suplementación por parte de algún facultativo mejoran, y como tenemos como dominicanos esa tendencia a imitar y copiar las recetas de un paciente porque le fue bien, pues qué bueno que usted nos aclara la importancia de no automedicar, de no autosuplementar, de ser objetivos y acudir a la consulta de manera apropiada. En relación a la alimentación y la selectividad, doctora, ¿cuáles son los alimentos que usted ha notado que tienen mayor selectividad estos niños? Bueno, siempre van a tener una mayor selectividad. Eso va a depender siempre de lo sensorial. Okay. Pero rechazan más lo que son las frutas, las verduras, algunos lo que son las texturas viscosas, las texturas que tienen sonidos fuertes dentro de la boca. Hay niños que tienen fijación con un color en específico, con un olor, con un sabor, con un sonido, y atendiendo a estas alteraciones sensoriales, entonces también va a ser lo que es la selectividad
alimentaria, pero por lo general tienden a preferir alimentos dulces, alimentos ricos en carbohidratos, texturas crocantes y otros que si tienen una hiposensibilidad sensorial, entonces van a preferir texturas más suaves y más viscosas. Muy bien, vemos que por supuesto que es muy amplio y en ese sentido quisiera preguntar cuál sería, digamos, el abordaje desde el punto de vista nutricional, cómo usted dirige o acompaña a este paciente y a su familia. Bien, primero lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las necesidades nutricionales de este paciente, hacer un recuento alimentario, cuáles son los alimentos que este paciente ingiere, cuáles son las alteraciones desde el punto de vista de macronutrientes y micronutrientes que presenta este paciente y atender también a lo que es el nivel sensorial de este niño, qué tipo de texturas acepta, qué tipo de colores, olores, sabores, y atendiendo a esto entonces hacemos la intervención tratando de iniciar por aquellas texturas que el niño acepta y presentando el alimento en esa textura que ese niño va a aceptar. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que sea más fácil. Debemos respetar lo que es la aceptación de este niño. En esto me refiero no forzar una alimentación, también anticipar rutinas. Esto ayuda mucho ya que los niños van a presentar, como hemos venido hablando, conductas repetitivas y tú anticipar, mira, hoy vamos a comer esto. Inclusive se utilizan lo que son los pictogramas, que son imágenes de una rutina que te pueden ayudar a que ese niño ya sepa que luego de esta actividad vamos a comer y que hoy vamos a comer arroz con pollo. Entonces eso hace que ese niño se anticipe y acepte de una manera más fácil. También la presentación del alimento es importante, ir presentándolo de manera diferente, hacer una desensibilización progresiva o gradual, como se le llama, donde yo voy ofertando pequeñas cantidades de ese alimento para que el niño primero la vea, la huele, la toca, hasta que por fin se anima a probarlo. Y es un proceso que también es importante resaltar que es un acompañamiento multidisciplinario. O sea, aunque el gastroenterólogo o el nutricionista te den estrategias de cómo tú introducir esos alimentos, debe haber un acompañamiento del psicólogo, porque las terapias, ya que es un trastorno del neurodesarrollo, van a ayudar en cuanto a lo cognitivo-conductual, en cuanto a lo ocupacional y lo sensorial, van a facilitar este proceso. Y también las terapias de alimentación son un recurso clave para lograr que este niño tenga una aceptación más amplia de todo esto. Dentro de las múltiples terapias, la terapia de alimentación ha ganado un campo en los últimos años porque antes había menos conocimiento en relación a ello. ¿Qué tan impactante usted cree que es incluir siempre esta terapia? Yo entiendo que es fundamental incluir estas terapias. ¿Qué sucede? Lo mismo que hablábamos. En el autismo hay muchas voces, hay muchas teorías. El hecho de no tener una causa específica, sino que es algo multifactorial, hace que las personas den más prioridad, por ejemplo, a la suplementación, no que mi hijo mejoró con esto, que mi hijo mejoró con aquello. Pero claro está, si mi niño tiene una condición en la que tiene una deficiencia de zinc o de hierro o de magnesio y yo lo suplemento, va a mejorar los síntomas que se asocian a esa deficiencia. Pero si tu niño no tiene estas deficiencias y tú lo suplementas, no va a mejorar. ¿Por qué? Porque esa no es la deficiencia que tiene ese niño. Entonces, cuando yo doy prioridad solo a suplementar, pero no doy un acompañamiento en cuanto al comportamiento del niño, en cómo ese niño se va a relacionar de manera positiva con ese alimento, entonces no voy a tener un avance significativo. Entonces, una cosa se debe hacer sin dejar la otra. O sea, hay que complementar tanto la suplementación como enseñar a ese niño a comer. Bueno, son, yo entiendo, pasos que requieren de una dedicación, de un
recursos de apoyo que yo creo que debe involucrarse, doctora, todo el contexto familiar Sí. para que esto pueda tener una continuidad, porque evidentemente de nada sirve que vaya solo uno de los miembros a la consulta y se entere, que no se pase la información y que no se dé seguimiento. ¿Cómo aborda la madre o cómo abordar esa madre? ¿Cómo explicarle que no debe desesperarse, que debe ser paciente, que debe ir poco a poco, doctora? Bueno, lo más importante en cualquier condición médica es la comunicación médico-paciente. Entonces, cuando tú le explicas a ese papá, a esa mamá, qué tiene su niño, cuál es la evolución natural de esa condición y cuáles son las herramientas que tú tienes para abordar esa condición, cuando tú logras decirle a ese papá si esa condición mejora o no mejora, si tiene posibilidades de cura o no tiene posibilidades de cura, entonces ese papá va a estar más tranquilo. ¿Por qué? Porque ese papá sabe todo lo que va a pasar o las posibilidades de lo que va a pasar con su niño. Entonces yo entiendo que es fundamental primero involucrar a toda la familia, todo el que tiene que ver con ese niño, mamá, papá, abuelos, tíos. ¿Por qué? Porque muchas veces ese niño necesita un abordaje específico, pero el tío que está y va a visitar no lo sabe y le da un alimento que ese niño no puede comer. Entonces ya ahí alteramos el proceso. Entonces siempre explicar todo de manera clara y sentar el pronóstico de esa enfermedad va a ayudar a tener tranquilidad. Lo vemos desde esta óptica y claro, doctora, este es el mejor de los casos y es el caso en donde la madre puede acudir, donde el familiar puede acompañar, donde la madre no está sola o el padre, porque cada día vemos que no solo puede ser mamá, también puede ser papá. Doctora, a esos pacientes de escasos recursos que no tienen las condiciones ni la viabilidad para llegar a una consulta especializada, que no pueden llegar a un manejo multidisciplinario desde una óptica simple, ¿qué le podría usted decir a esa población de cómo empezar y qué hacer ellos por sí mismos? Yo sé que es retador porque usted tiene una óptica especializada y yo sé que usted es del que quiero hacer la cosa bien y que tiene unos protocolos porque para eso se formó. Pero una manera en que ese paciente que no puede llegar a esa especialización, a esa consulta especializada, perdón, ¿qué puede hacer esa madre? Bueno, lo primero es conocer a su niño, observar cuáles son las necesidades que su niño presenta, porque el niño habla, el niño tiene un lenguaje que comunica, yo necesito esto, yo necesito aquello. Entonces, siempre buscar ayuda en el nivel en que esa persona se encuentra. Gracias a Dios, ahora mismo sí contamos con hospitales que tienen todos los especialistas o la mayoría de los especialistas que esos niños necesitan, que también para esos pacientes de escasos recursos pueden optar por acudir a buscar ayuda especializada. Pero si no tienen esta ayuda especializada, dar una alimentación balanceada a su niño, con alimentos que sean naturales, que sean orgánicos, priorizar el uso de vegetales, de frutas, de alimentos que no sean ultraprocesados, evitar esa comida chatarra, evitar los zumos de frutas artificiales e incluso los naturales porque están cargados de mucha azúcar. Y los niños con condiciones del neurodesarrollo no deben consumir lo que son productos azucarados ni alimentos ultraprocesados. Entonces, mientras llega quizás esa ayuda especializada, alimentar bien, porque somos lo que comemos y cualquier niño, sin importar la condición, necesita una alimentación que sea balanceada y con nutrientes específicos. En el caso de nosotros, los dominicanos, que lo que comemos es arroz, habichuela y carne, pues esa es una buena opción, dar víveres, dar frutas, dar verduras y dar lo que usted tiene, pero en una presentación saludable. Me alegra muchísimo, doctora, que pueda darnos tanta información porque justamente esas respuestas serían dos preguntas a continuación que quería hacerle. Y no quiero sonar repetitiva, pero me gustaría que de manera enfática, aunque le duela a mucha gente escucharlo, le repitiera esos tips de lo que debe introducir y dar
y lo que no debe. Y puede ser repetitivo, pero es necesario, doctora. Por favor. Bueno, si bien es cierto que en el autismo hay selectividad, pero también es cierto que el niño va a recibir lo que yo le doy. Si yo no le doy papa frita, él no va a comer eso. Si yo no le doy dulces, él no va a comer eso. Entonces, ¿qué va a aceptar el niño dentro de su selectividad? Las opciones saludables que yo ofrezco. Entonces, siempre priorizar en la introducción de la alimentación complementaria, que es donde inician la mayoría de los trastornos de selectividad, priorizar verduras, priorizar frutas, priorizar los carbohidratos complejos, los víveres y demás, que las carnes también, el pescado, el huevo, que son alimentos con un alto valor biológico y que van a dar una adecuada funcionabilidad tanto de la microbiota intestinal como también de todo lo que es el funcionamiento cerebral y neuroconductual. Doctora, qué bueno saber esto, porque ahora también alberga la gente mucho mito con relación a la introducción o no del azúcar, algunas desinformaciones importantes que la gente está asumiendo, en donde muchos desinformadores sociales hacen alusión a que el cerebro necesita ese azúcar y que ese niño no se puede privar del azúcar. Quiero que repita esta información del no consumo, del no dar, porque sí veo que se está ofreciendo ahora porque hay una tendencia, hay una creencia desinformada de que debe consumir azúcar ese niño porque el cerebro necesita ese azúcar. El niño ni ninguno de nosotros deberíamos consumir azúcares refinados. Con esto me refiero al azúcar de mesa y al azúcar que se encuentra en los alimentos ultraprocesados, los postres, las paletas, los bolones, los bizcochos y demás. ¿Por qué? Porque esta es una azúcar refinada que no va a nutrir, no tiene ningún nutriente para nuestro organismo. El azúcar se encuentra de manera natural en los carbohidratos y en las frutas, que también contienen carbohidratos, ¿verdad? Pero claro, es un grupo de alimentos. Tú vas a encontrar azúcar en los carbohidratos, que es la sustancia que te va a proporcionar la energía que va a nutrir ese cerebro. Entonces no necesitas añadir azúcar de mesa extra, porque cuando tú das una manzana, cuando tú das una pera, cuando tú das un víver, tú estás aportando el carbohidrato, que es la glucosa que el cerebro necesita. Qué bueno que tenemos con nosotros a nuestra querida gastroenteróloga pediatra y especialista en nutrición, y con énfasis en nutrición en los pacientes que padecen o que están en el espectro autista, y con ella regresamos en un momentito. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones. Estamos de vuelta con nuestra querida gastroenteróloga pediatra, la doctora Juliana Núñez, quien nos trae importante información de los pacientes y la alimentación de estos pacientes complejos, como lo son los niños dentro del espectro autista. Doctora, hemos visto mucho desbalance desde el punto de vista del aumento y la disminución en el peso en estos niños. Por favor, dígame a qué se debe dentro de la esfera general y cómo manejarlo. Bueno, como todo, va a estar asociado directamente con lo que es la alimentación. Como ya hemos venido hablando, estos niños van a tener una alta preferencia por los alimentos azucarados, alimentos fritos, carbohidratos simples, papas fritas, nuggets, pollo frito y demás. Entonces, todo esto puede hacer cuando hay niños que tienen una alta ingesta de estos alimentos, esto puede contribuir a lo que es una obesidad. Pero también cuando hay niños que aunque comen solamente esto, pero son muy selectivos, que solo te aceptan 1 o 2 alimentos. Hay niños que solamente comen galletas de un solo tipo en específico, niños que solamente toman leche de una sola forma, de un solo tipo en específico, y que comen pocas cantidades, pocas veces al día, porque quizás no sienten hambre o no se sienten atraídos. Entonces esto presenta lo que es bajada de peso o desnutrición. Entonces podemos tener estos 2 patrones nutricionales, tanto niños desnutridos por la falta de macro y micronutrientes necesarios, o niños con obesidad porque ingieren mucho. 3 cosas, doctora, que aunque duela a la familia que tiene un niño dentro del espectro, debe evitar si quiere que éste mejore y evitar problemas gastrointestinales. Bueno, lo primero es no dar azúcares, no dar tampoco lo que son alimentos ultraprocesados y evitar el consumo de esta comida chatarra. Esto va a hacer que su niño tenga una adecuada salud gastrointestinal. Estamos complacidos con nuestra querida doctora Juliana Núñez, pero debemos ir separándonos de esta información tan importante porque estamos llegando a un final, doctora. Queremos saber cómo nuestros televidentes, cómo esta gran población que ha ido creciendo en los últimos años, pudiera tener esta información, pero de voz más tranquila en una consulta. Díganos, ¿cómo podemos contactarla? Bueno, yo estoy en consulta en el Centro Policlínico Nacional, en la zona oriental. Aquí estoy en horario de lunes y miércoles a partir de las 3 de la tarde y los viernes a las 10 de la mañana. Estamos a la orden para ayudarlo en el seguimiento, prevención y tratamiento del cuidado de estos pacientes. Doctora, gracias por aceptar la invitación y por darnos información tan acabada en relación al tema. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder ayudar a nuestra población, nuestros niños dominicanos, a que puedan mejorar y a que puedan tener una información adecuada en cuanto a estos temas. La doctora, de manera muy explícita, sencilla y fácil de digerir, lo ha dicho todo. Ha estado con nosotros nuestra doctora, gastroenteróloga pediatra y especialista en nutrición, sobre todo abordaje en estos pacientes del espectro autista, la doctora Juliana Núñez, quien nos ha acompañado. Y te pido que por aquí debajo veas para que le des seguimiento a través de las redes sociales y para que sigas y puedas acudir a su consulta. No te quedes con la información a media. Si tienes duda, contáctala. Ella es experta. Aunque duela, profesionalmente hablando, se despide. Esto es hasta la próxima.
Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones.